Salmo 139, donde vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Salmo 139, versículo 1 al 12. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor lo siguiente: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, que tú la conoces toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hasta ahí la palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos grabando ya, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿cuántos han oído la frase mi vida es mía? Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. ¿Ah? Yo no tengo por qué hacer lo que haces tú. Yo hago lo que quiero. ¿Han oído esas frases? Nadie tiene por qué meterse en mi vida. Frases como estas son habituales. Todos las hemos oído e incluso en algún momento las hemos dicho. Porque no nos gusta que se metan en nuestra vida. Esta es la verdad. Sin embargo, hay alguien que siempre lo hace y no se esconde. Es más, le da igual que tú lo sepas. Yo diría que quiere que tú lo sepas. Donde tú vayas, allí va a estar él y se va a meter en tus cosas. Aunque tú no quieras. No vas a poder deshacerte de él. Estoy hablando de Dios. ¿Por qué se tiene que meter en mis cosas? Porque es Dios. Aunque te guste o aunque no te guste, quieras o no quieras, siempre se va a meter en tu vida. Es más, está en tu cabeza, en tu corazón, incluso en el corazón y en la cabeza de aquellos que no creen en Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Es posible que Dios esté en la cabeza y en el corazón de quienes no creen en Él? Es posible. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos habla de la conciencia. ¿Y saben qué dice Pablo de la conciencia? Que es la obra de la ley de Dios escrita en nuestros corazones. De tal manera que aún los incrédulos, cuando quieren hacer alguna cosa que no es correcta, Dios se mete en su cabeza y le dice, eso no está bien. Y la conciencia le molesta. Pero ahí está la voz de Dios, diciéndole, lo que vas a hacer no es correcto. ¿Cuántos oyeron esa voz antes de conocer a Cristo? Antes de saber del Evangelio, antes de abrirle nuestro corazón al Espíritu de Dios, aún antes de todo eso. Cuando íbamos a hacer algo sabíamos si era bueno o era malo, porque Dios se metía en nuestra cabeza y nos decía, eso no es correcto, o eso está bien. A Dios le da igual que tú te molestes, pero Él se mete en tu vida. Él está en todo lugar. Siempre que vas a hacer algo, Él te va a hablar. Si vas a hacer algo bueno, te hará sentir bien. Y si vas a hacer algo malo, te reprenderá.
te dirá que eso no es correcto. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña sobre estas cosas, porque recuerden, estamos estudiando la persona de Dios. Yo les estoy dando una serie de sermones sobre las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y estamos estudiando la persona de Dios, su naturaleza, a través de sus atributos. La semana pasada dijimos que Dios existe y que la creación demuestra la existencia de Dios, porque si no hubiera una creación, podríamos dudar de que hubiera un creador. Pero habiendo una creación, tiene que haber un creador que la hiciera. Lo mismo que si hay un cuadro, tiene que haber un pintor que lo hiciera. Dijimos que Dios se ha manifestado. Que la Biblia comienza diciendo que en el principio, cuando no había nada, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y que Dios se ha manifestado no solo por la creación, se ha manifestado a través de profetas, es decir, a través de personas que Dios escogió para hablar al mundo. Dios se manifestó a través de su propio Hijo Jesucristo. Y a través de Él sabemos cuál es su voluntad para nuestras vidas. Dios se manifestó a través de los apóstoles. Y lo que los profetas, Cristo o los apóstoles dijeron, lo tenemos escrito en la palabra de Dios. Por tanto, Dios se manifiesta y se revela y manifiesta su voluntad para nuestras vidas también a través de las Sagradas Escrituras. Vimos que la existencia de Dios resuelve todos los problemas del origen del universo y los grandes interrogantes a los que se enfrenta el ser humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Todos esos interrogantes encuentran respuesta en Dios. Y vimos por último la semana pasada que la fe en Dios nos conviene porque no nos hace mal sino bien. Por tanto, estuvimos hablando de Dios, de su existencia, de su poder, porque fíjense bien que dice el salmista, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El mundo que nosotros vemos existió porque Él dijo, hágase. Y lo hizo. Por tanto, estuvimos hablando de la omnipotencia de Dios. Porque, como dice Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. ¿Amén? Nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Ahora, vamos a seguir estudiando la persona de Dios, la naturaleza de Dios a través de sus atributos. Y hay 3 atributos que comienzan por la palabra omni. Hablamos de su omnipotencia, que quiere decir que Dios es todopoderoso. Omni significa todo. Potencia, poder. Dios tiene todo el poder. Él es omnipotente. Y hoy vamos a ver otros atributos que también nos interesa conocer de Dios. Porque Dios nos los ha revelado a través de la Escritura y conocerlos nos puede beneficiar muchísimo. Uno de los atributos que vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer en el Salmo 139 es que Dios es omnipresente. Todo presente, presente en todo. La omnipresencia de Dios significa que Dios está en todo lugar. Y esto es muy importante entenderlo bien porque quiere decir que Dios está aquí. No le vemos, pero hay muchas cosas que no vemos. No vemos los ácaros que nos estamos tragando ahora mismo al respirar, pero los hay. Es una realidad. Bastaría un microscopio para poder verlo. Quiere decir que nuestros ojos no están capacitados para verlo todo. Podemos ver algunas cosas, otras no. Si pudiéramos ver el mundo espiritual, veríamos que Dios está aquí. Porque Dios es espíritu. Dios está en todo lugar. A veces las madres cuando se irritan dicen, yo no puedo estar en todos lados al mismo tiempo. ¿Han escuchado alguna vez a mamá decir eso?
quisieran tener ese atributo, ¿no?, de la naturaleza de Dios, de poder estar en misa y repicando, ¿no?, en todos lados al mismo tiempo. Pero estamos hablando de la naturaleza de Dios. Y hay cosas que son difíciles de entender. Pero que sean difíciles de entender no significa que no las podamos entender. Esto ha provocado, por ejemplo, hablar de la omnipresencia de Dios ha provocado mucha controversia a lo largo de los siglos en la historia de la Iglesia. Especialmente en aquellos que se resisten a creer en la existencia de Dios. ¿Dónde está Dios?, pregunta. ¿Te han preguntado alguna vez eso? ¿Dónde está Dios? Muéstrame a Dios. A mí me dijeron en cierta ocasión, méteme a Dios en una probeta para que yo pueda comprobar que Él existe. Yo le dije, ven el domingo a la iglesia y yo te voy a meter a Dios en una probeta. 3 personas se convirtieron de esas reuniones. El salmista dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, versículo 3. Algunos afirman que todo es Dios. Bueno, si Dios está en todo lugar, quiere decir que está en los átomos que forman esta pluma. No, mire, cuidado. Tenemos que tener cuidado a la hora de meditar en las cosas de Dios para no acabar yendo más lejos de donde debemos llegar. Que Dios esté en todo lugar no significa que el lugar sea Dios. ¿Ok? A veces hay quienes creen en el panteísmo. El panteísmo es una filosofía que dice que todo es Dios. Por ejemplo, no podemos pisar una cucarachita porque es Dios, es parte de Dios. No podemos pisar una hormiguita porque es parte de Dios. No podemos comernos una vaca porque es Dios. Por eso a los hindúes dice que son indiotas, ¿no? Porque es un indio que se muere de hambre contemplando una vaca, ¿no? Miren, una cosa es que Dios esté en todo lugar y otra cosa diferente, que Dios sea el lugar. Dios trasciende el tiempo y el espacio. Dios es más allá, va más allá que la creación. Dios está en toda la creación, pero no es la creación. ¿Ok? Entonces hay que diferenciar eso. Dios es el creador y Él tiene la habilidad sobrenatural de poder estar en todos lados al mismo tiempo. Pero no significa que Él sea la tierra que tú pisas o que Él sea la columna que sostiene este edificio. No, Dios es Dios. Y esto es parte de la creación de Dios. Pero Dios no es parte de su creación. Dios es el creador, está fuera, más allá de la propia creación. Y es importante que lo entendamos porque algunos se equivocan y acaban enseñando cosas que no son correctas, ¿verdad? ¿Cuántos quieren estar más cerca de Dios? No van a poder. Algunos quieren huir de la presencia de Dios. No van a poder. Es estar más cerca de ti. Es una forma de hablar. Porque en realidad siempre estamos en la presencia de Dios. Nos guste o no, siempre estamos en la presencia de Dios. Nunca estaremos más cerca de Dios, ni nunca estaremos más lejos de Dios. Ahora, tú puedes sentirte cerca o lejos de Dios, pero es tu sentir. Pero que tú te sientas lejos de Dios no significa que estés lejos de Dios, porque donde quiera que estés, Dios está allí contigo. ¿Entienden la cuestión o no? Es muy importante que entendamos estas cosas. Donde tú estés, allí está Dios. Si tú quieres sentirte más cerca de Dios, lo que tienes que hacer es tenerle más en cuenta en tu vida. Ser más consciente de su presencia, que está siempre contigo, donde quiera que tú estés. Sea que le tengas en cuenta o no, Él está ahí. Él siempre es testigo de lo que hacemos, aún de lo que pensamos.
El salmista dice de la palabra, no, todavía no está la palabra en mi lengua y ya tú la sabes toda. Dios siempre está en todo lugar y no importa si tú te sientes cerca o lejos de Él, Él siempre está cerca de ti. Los ojos del Señor están en todo lugar, dice Proverbios capítulo 15, versículo 3, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos del Señor están en todo lugar. No siempre actuamos bien, ¿es verdad? ¿Están aquí o se fueron? No siempre actuamos bien. Especialmente cuando creemos que nadie nos ve. Pero no podemos escondernos de su mirada. Jamás. Hay quienes pretenden alejarse de Dios, esconderse entre las tinieblas para que no le vean, huir de su presencia. Jamás podremos huir de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente. A Dios, fíjense que hemos leído aquí en estos versículos últimos, dice en el versículo 11, fíjense, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, voy a aprovechar la oscuridad, dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, dice el salmista, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Quiere decir que Dios ve aún en la oscuridad. Por mucho que nos queramos esconder, Dios ve. Hay jóvenes que se meten en su habitación, se tapan la cabeza y están con el móvil haciendo cosas que no deben. Puede que tu papá no te vea o tu mamá no te vea, pero Dios sí te ve. ¿Lo sabes o no? No hay nada que tú puedas hacer para esconderte de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron. Cuando escucharon que el Señor paseaba por el huerto del Edén, se escondieron, tuvieron miedo. Pero Dios sabía dónde estaban ellos. Dios siempre sabe dónde tú estás. Dios siempre sabe lo que tú haces. Dios siempre sabe lo que tú hablas. Dios siempre sabe lo que tú piensas. Dios siempre sabe lo que tú sientes. Porque es otra de las atribuciones que Dios tiene. Otro de los atributos, la omnisciencia. Dios lo sabe todo. Omnisciente, todo lo sabe. Todo el conocimiento. No hay nada que le podamos enseñar a Dios. Dios no necesita aprender nada, Él lo sabe todo. Esta verdad en principio debiera traernos paz, gozo, sabiendo que estemos donde estemos, allí Dios estará con nosotros. Perdón. Mi pulmón todavía está un poquito afectado. Si Dios está con nosotros, si Él nos acompaña, si nosotros le tenemos en cuenta, ¿no deberíamos sentirnos mejor? Porque hemos dicho que queremos estar cerca de Dios. En Hebreos 13, versículos 5 y 6, está la promesa del Señor de que no te desampararé ni te dejaré nunca. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Que Dios pueda estar en todo lugar debe ser algo bueno para nuestras vidas como cristianos, porque sabemos que está aquí con nosotros y con nuestros familiares que están lejos. Si Él no fuera omnipresente, no podría estar allí, lo mismo que aquí. Pero está aquí y está con nuestros hijos, donde quiera que estén. Por eso nosotros podemos orar y decirle, Señor, tú que sabes dónde están mis hijos, cuídalos.
Protégelos. Y sabemos que Él lo puede hacer porque está allí con ellos, donde ellos están. Señor, tú sabes, yo no sé lo que ellos están haciendo, tú sabes lo que ellos hacen. Por favor, háblales. Háblales en su mente, en su corazón, que ellos hagan lo correcto, que se aparten del mal, que sean sabios. Y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pon respeto en sus vidas hacia ti, Señor. Que ellos sean conscientes de que estén donde estén, tú estás con ellos y que tú sabes todas las cosas y nada te es oculto. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Segunda de Crónicas 16:9. La omnisciencia de Dios, al igual que la omnipresencia, son atributos de su naturaleza. Dios es así. Significa que Él todo lo sabe, todo lo conoce. Conoce nuestros pensamientos. Incluso, como decía, las palabras que aún no hemos pronunciado, ya Dios las conoce todas. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 10, del 29 al 30, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aún nuestros cabellos, el número de nuestros cabellos, Dios lo sabe. No hay nada que Él no sepa. ¿A cuántos de ustedes les gustaría conocer el futuro? Por ejemplo, ¿te gustaría saber el día en que vendrá Jesús? ¿Te gustaría saber si mantendrás tu trabajo? ¿Te gustaría saber si tu pareja te será fiel o si te engañará? Hay quienes, para conocer el futuro, consultan a los muertos o a los adivinos, a los agoreros. El Señor dice: si os dijeres preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador: preguntadme por las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Es decir, Dios está diciendo que Él lo sabe todo. Los adivinos te mienten, los agoreros te engañan, los falsos profetas también. Por cierto, del día y de la hora en que va a venir Cristo, Dios no quiere que lo sepamos. Así que por mucha curiosidad que tenga, jamás lo vas a saber hasta el día en que llegue. Pero ¿cuánta gente han dicho, en tal fecha va a venir Cristo por su iglesia? O en tal fecha, bueno, los testigos de Jehová han dado 200.000 fechas, ¿no? Y en todas se han equivocado, lógicamente. Hasta Armando Alducín, un predicador cristiano, Dios dijo que en septiembre del año pasado vendría Cristo a por su iglesia. Por Dios. Qué pena. Como si no conociéramos las Escrituras, que nos dice que del día y de la hora nadie sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Dios sí sabe. ¿Cuándo va a venir Cristo? Dios sabe cuándo va a sonar esa trompeta en la que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados e iremos con el Señor para estar con Él para siempre. Dios sabe cuándo va a suceder eso. Créeme que no creo que falte mucho, pero yo no voy a decir fecha, porque no la sé. Dios sí la sabe. Y como no sabemos en qué fecha va a ocurrir, lo que debiéramos es estar siempre preparados, ¿verdad? Para que cuando ocurra, no nos quedemos aquí. Ahora, Dios sabe todas las cosas. Dios es el único que de verdad conoce el futuro.
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, dice Isaías 46:10, perdón. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso el apóstol Pablo dice, oh profundidad de la sabiduría, ¿no? De las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios está en todo lugar. Dios sabe todas las cosas. Por tanto, Dios existe. Él creó el cielo, Él creó la tierra, todo lo que en ellos hay. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Y aún tenemos muchas cosas que aprender de la naturaleza de Dios. Pero estas cosas que ya sabemos debieran influir en nuestro estilo de vida. Debieran. Sin embargo, hay personas a las que saber estas cosas a lo mejor le angustian. Que Dios está en todo lugar, que Dios sabe todo de mí, que Dios... Y tratan de huir y se esconden de Dios. Inútilmente, porque de Dios nadie se puede esconder. Pero al cristiano, al que de verdad es un hijo de Dios, al que de verdad ama a Dios, estas cosas debieran llenarle el corazón de gozo, de paz, de saber que tenemos un Dios tan grande que no hay otro como Él. Único. Los dioses de las naciones, ¿cómo son? ¿De oro? ¿De plata? ¿De madera? ¿De escayola? Los hacen muy bonitos, con ojos, pero que no ven. Dios no tiene ojo y Él lo ve todo. Los ídolos de las naciones tienen piernas, pero no andan, no caminan. Donde tú los pongas, allí se quedan. Y si alguien tropieza con ellos y se cae, se rompen. ¿Cómo puede ser eso Dios? ¿Cómo puedes adorar un trozo de barro? Adora al Dios eterno y todopoderoso, al que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, al que todo lo puede, al que está en todo lugar, al que todo lo sabe. A ese es al Dios que debemos adorar, al Dios vivo y verdadero. Porque Él es el Dios real, el único que de verdad existe. Los demás son inventados por los hombres. No importa que nos neguemos a creer en Dios, que tratemos de vivir escondiéndonos de Él, dándole la espalda, pensando que podemos hacer lo que queramos, que nuestra vida es nuestra y nadie se tiene que meter en nosotros. Pero llegará un día en que Dios te pedirá cuentas. Llegará un día en el que lo que tú has hecho, verás como Dios se mete en ti y te va a decir, a ver, vengamos a cuenta. Y entonces tú no podrás decir, no, yo me voy de aquí, yo no creo en ti, yo quiero huir. No, no podrás. Porque llegará el día en que aún los incrédulos, los que no creen en Dios, tendrán que arrodillarse delante de Dios y reconocer que Él es Dios, que siempre lo fue, aunque ellos vivieron como si no existiera. Pero todavía que los incrédulos vivan como si Dios no existiera, o como si Dios fuera de palo, que podamos colgarlo en un sitio, dejarlo ahí, olvidarnos de Él, hasta que tengamos alguna necesidad y acudamos a Él, ay, sálvame porque tú eres mi Dios. Aunque algunos vivan de ese modo, incrédulos, rebeldes a la voluntad de Dios, escondiéndose de Dios y adorando dioses falsos, aunque algunos vivan así, lo que no es lógico
es que nosotros como hijos de Dios vivamos igual. Lo que no es lógico es que nosotros vivamos sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta que allá donde estamos Dios también está. Donde tú estabas anoche, Dios estaba contigo. Y Él sabe todo lo que hiciste y todo lo que dijiste y todo lo que pensaste. Y ese conocimiento debiera llevarnos a la sabiduría. ¿Cuál era el principio de la sabiduría? El respeto a Dios. El conocimiento de Dios, de cómo es Él, debiera llevarnos al temor de Dios, al respeto más profundo, más sincero. Debe llevarnos a una vida conforme a su voluntad. Debiera llevarnos a arrodillarnos delante de Él, pedirle perdón por nuestros pecados y suplicarle: Señor, ayúdame a conocerte de tal modo que yo no haga nada que te pueda ofender. Ayúdame a vivir de tal manera que yo te glorifique siempre, en todo momento y en todo lugar. El conocimiento de la verdad debe hacernos responsables. Por tanto, yo les invito a que oremos al Señor en esta mañana y le pidamos que Él nos ayude a ser conscientes de su naturaleza, de los omnis de Dios, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude en esta mañana para que podamos entender su palabra de una manera sencilla, clara, y que el conocimiento de esta verdad cambie nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Oremos. Me gustaría que una o dos personas oren al Señor por todos nosotros, pidiéndole que Dios nos dé sabiduría para vivir ante su presencia. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor y Dios, yo clamo a ti, Dios, para que tú nos ayudes, Señor, porque desde temprano hemos dicho que te necesitamos. Sí, Señor. Padre, damos el discernimiento para poder entender, para saber que te necesitamos y que necesitamos de tu palabra, que nos enseñe, nos muestre, nos guíe, y que podamos entender, Señor, que tú eres Dios todopoderoso, que tú eres Dios omnipresente, que estás en todas partes, Señor, que no podemos huir de ti, que no podemos escondernos, que todo lo que hagamos, tú lo sabes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes, Señor, con nuestra vida que hemos decidido, nuestra vida cristiana, nuestra vida pegada, unida a ti, Señor, buscándote siempre, Señor, que tú estás, Señor, que siempre tú estás, que tú estás con nosotros. Sí, Señor. Nosotros somos los que intentamos alejarnos de ti, Señor, pero no podemos. Tú estás ahí, Señor. Nos alejamos cuando te desconocemos, cuando te desobedecemos, cuando cometemos pecado, cuando erramos, cuando realmente te desconocemos completamente, Señor. Y nos acercamos a ti, sabiendo que estás ahí, cuando optamos por obedecerte, Señor. Tú no quieres sacrificio, no quieres nada que no sea obediencia, Señor. Padre, ayúdanos hasta siempre, conscientes de que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya.